Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 3 de septiembre del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura que hoy nos va a hacer el hermano Víctor Díaz de León. Adelante, Víctor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollándolo el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en aquel tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Interesante Evangelio. Vamos a ver, fíjense la profecía de Isaías. Está muy claro: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado. Y ahí pasa a enumerar nuestro Señor Jesucristo la lista de las cosas para las cuales tenía envío y poder el Hijo de Dios en la persona de Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios. Es por naturaleza divina la palabra de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, y como hombre, encarnando nuestra naturaleza humana, viene entonces la palabra de Dios a hacer todo esto que anuncia el profeta Isaías. Estaba Jesús en Nazaret, en donde vivía con sus padres, José y María. María lo había engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. José era el padre adoptivo, digamos, elegido por Dios, el que se había casado con María. Bueno, y todos ahí lo conocían en Nazaret, puesto que se había criado ahí, el hijo del carpintero, Jesús. Y cuando Jesús entra a la sinagoga, conforme era la costumbre de los judíos el día sábado, entra, toma también, porque se tomaban en los rollos donde estaba la escritura del Antiguo Testamento, por supuesto era la única que existía, y tomó este pasaje de Isaías, lo leyó,
y una vez que lo hubo leído, se sentó y comenzó a decirles a todos los presentes que tenían la vista, acá nos dice el relato del Evangelio, que la vista de todos ellos estaba posada en Jesús. Esta lectura que acaban de escuchar se acaba de cumplir hoy. Y se cumplía en la persona de Jesús, lo cual movió a la admiración de todas las que estaban presentes. A la aprobación, a la admiración, sí, Jesús era el enviado entonces. Claro, y después ahí Jesús pasa a comentar, porque Jesús no andaba con palabras amables, simplemente decía la verdad que era Él mismo, la verdad que nos venía a revelar a todos nosotros y que venía a cumplir concretamente, y precisamente el cumplimiento de esa verdad anunciada por la profecía y por todo el Antiguo Testamento era que Dios iba a enviar a un Mesías, el cual se iba a encargar de la salvación de su pueblo. De la salvación de su pueblo sabemos y de todo el género humano. Entonces Jesús, ¿qué dice? Que en él se cumple esta escritura, como efectivamente ocurría. Claro, después les dice, claro, seguramente dirán, bueno, las palabras que acabas de leer y de decir y de afirmar que se cumplen, aplícalas a ti mismo, ¿no? Y claro, Jesús dice, bueno, Él venía a curar enfermos, Él venía a expulsar demonios, Él venía a predicar la palabra, proponer la palabra de la revelación, Él era la revelación, Él era la verdad de Dios, Él era la vida de todos, Él era. Y claro, pone unos ejemplos aquí también Jesús, referidos al Antiguo Testamento que se leía en la sinagoga. Solamente Elías fue enviado había muchas viudas, dice Jesús, en Israel en aquel tiempo. Más o menos esto ocurrió por el año 1000 y algo antes de Jesús. No, 1900 más o menos. Dice, y había cesado la lluvia en Israel, ¿no? Y fue enviado Jesús a muchas viudas. Había muchas viudas en Israel en esa época. Pero él fue enviado a una viuda de Sarepta. No era israelita, era pagana. Y bueno, la viuda de Sarepta fue la atendida por el Señor. Había muchos israelitas leprosos en la época de Israel. Y sin embargo no fue enviado a un leproso el profeta, a un leproso israelita. Fue enviado a un leproso que era árabe, Naamán el árabe. Recordemos, ahí el profeta lo manda bañarse en las aguas del Jordán y la lepra fue quitada de él después de sumergirse 7 veces. Claro, al oír esto, estos judíos israelitas, claro, se ofendieron duramente. ¿Cómo? ¿Prefería a Dios atender a paganos antes que a los mismos israelitas, a su pueblo elegido, al único elegido según el criterio de los judíos? Claro está. De acuerdo a lo que entendían de la Escritura y de lo que entendían que venían los enviados de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo vino a todos, como después está demostrado. Murió y resucitó por todos y para todos. Y el Espíritu de Dios, por la gestión salvífica del Mesías, de este Cristo, Mesías y Cristo es lo mismo, Mesías es en hebreo, Cristo en griego. Quiere decir el ungido, el enviado de Dios, santificado y enviado por el Padre como hombre. En su naturaleza humana, la palabra de Dios, Jesús el Cristo. Vino y hace la salvación de todos. Fíjese, se ofendieron contra Jesús. Tanto es así que querían despeñarlo, lo empujaron
hacia un barranco cercano ahí a Nazaret y querían despeñarlo, pero Jesús se fue abriendo paso y se fue de ellos. Fíjese, claro, uno dice, nadie es profeta en su tierra, sí, le pasó a Jesús. Viene un dicho que realmente ha quedado para los tiempos y realmente Jesús es profeta para todos en su tierra porque la tierra es de Dios. La tierra Dios la ha dado a los hijos de los hombres y como hijo del hombre viene profeta para todos, el Hijo de Dios, para que todos sean finalmente lo que Dios hace de todos, aquellos que tienen fe en Dios y lo muestran a través de la fe en Jesucristo. Quiere que todos realmente lleguen a la condición de hijos de Dios, definitivamente, y poseedores de una vida que Cristo gana para todos, judíos y no judíos, por su resurrección de entre los muertos. El Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el Cristo de Dios, viene a salvar a todos. Y viene a hacer esto que lee en la sinagoga de Nazaret, como sigue haciéndolo hasta el día de hoy, hermanos y amigos oyentes. El Señor sigue expulsando demonios, siempre hay que invocar su nombre cuando nos dirigimos a Dios, para pedir de Dios aquello que precisamos de Dios, que solos no podemos. Todo lo podemos unidos a Cristo Jesús que nos fortalece, pero solos nada podemos hacer. Expulsar demonios, quitar de nosotros espíritus que nos mueven a prácticas de costumbres y tendencias que nos alejan de Dios, el poder de Dios lo hace en nosotros siempre que en nosotros medie la fe en este Mesías, en este ungido de Dios, en Cristo. Curar leprosos, sí, fíjese, curar los enfermos, proponer este evangelio de la verdad, todo lo que es bueno, lo que es para vida y lo que es para vida verdadera, vida definitiva y eterna, procede del Dios de la vida, en Cristo Jesús. Vamos a tener esto en cuenta. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que Dios nos deja en libertad para aceptar su palabra. Si la aceptamos con la fe que Él nos concede, podemos seguir adelante avanzando en el camino. Y si no, pues ya eso también trae sus consecuencias. Vivamos en el amor de Dios. Efectivamente, Patricia, vivamos en el amor de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo es conocer a Dios, es conocer la palabra. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de salud, tu espíritu de verdad, tu espíritu de salvación. Señor, queremos guiarnos por este espíritu que nos hace verdaderamente aquello que tú haces de nosotros en Cristo Jesús. Verdaderos hijos tuyos, lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.